Un traidor en casa. Traicionar a los tuyos, a tu pueblo, es aborrecible y vergonzoso. El rey Sedequías mandó a consultar a Jeremías tocante a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba atacando Jerusalén. Dice la Biblia: mientras tanto, el ejército de Faraón, rey de Egipto, había salido de Egipto para ayudar a los judíos. Cuando los caldeos, el ejército de Babilonia que estaba atacando Jerusalén, lo supieron, se retiraron de allí, de Jerusalén, y la dejaron de atacar. Entonces el Señor se dirigió al profeta Jeremías y le ordenó decir de parte suya a los enviados de Sedequías: digan al rey de Judá, que los envió a consultarme, que el ejército de Faraón, que se había puesto en camino para ayudarlos, ha regresado a Egipto. Los caldeos volverán para atacar la ciudad de Jerusalén y la tomarán y le prenderán fuego. Yo, el Señor, les advierto: no se hagan ilusiones ni crean que los caldeos se van a retirar, porque no será así. Aun cuando ustedes derrotaran a todo el ejército caldeo que los está atacando y no les quedara más que unos cuantos hombres heridos en el campamento, esos hombres se levantarían y le prenderían fuego a la ciudad. Cuando el ejército de los caldeos se estaba retirando de Jerusalén, porque supieron que venía el ejército de Faraón, Jeremías salió de la ciudad para dirigirse al territorio de Benjamín y ocuparse de la repartición de una herencia entre los de su casa. Pero cuando llegó a la puerta de Benjamín, un hombre llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Ananías, que era jefe de la guardia, detuvo a Jeremías y le dijo: tú te vas a pasar a los caldeos. Jeremías respondió: no es verdad, no me voy a pasar a los caldeos. Pero Irías no lo escuchó, sino que lo arrestó y lo llevó ante los funcionarios. Estos se pusieron furiosos con Jeremías porque pensaron que los estaba traicionando, y mandaron que lo golpearan y lo encarcelaran en la casa de Jonatán el cronista, la cual habían convertido en cárcel. Jeremías 37 del 5 al 15. Sin embargo, el rey Sedequías lo sacó de la cárcel y le preguntó en secreto: ¿hay algún mensaje del Señor? Jeremías respondió: sí, y es el siguiente: que su majestad va a caer en poder del rey de Babilonia. A su vez, Jeremías le preguntó al rey Sedequías: ¿qué crimen he cometido contra su majestad o contra sus funcionarios o contra el pueblo para que me hayan metido en la cárcel? ¿Dónde están esos profetas que aseguraban que el rey de Babilonia no los atacaría ni a ustedes ni al país? Jeremías 37 del 17 al 19. Porque el rey trataba bien a los que le profetizaban bien. Es decir, le hablaban la palabra de Dios de un modo que le gustara a él y a los suyos. Pero todos esos profetas resultaron unos mentirosos que los hicieron confiar en la mentira. Y ahora, a consecuencia de ello, se encontraban en un gran aprieto.
La palabra de Dios busca el arrepentimiento verdadero de nuestras malas conductas, para que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar que está mal, que está equivocada, porque desagrada a Dios. Los judíos tuvieron una oportunidad para que sus enemigos, en este caso el rey de Babilonia, que los estaba atacando, se retirara de ellos y los dejara en paz. Pero ellos perdieron esta oportunidad por querer engañar a Dios con un falso arrepentimiento. Dice la Biblia: el Señor se dirigió a Jeremías después que el rey Sedequías hizo un pacto con todos los habitantes de Jerusalén para dejar en libertad a los esclavos. El pacto establecía que los que tuvieran esclavos o esclavas hebreos los dejaran en libertad, para que nadie tuviera como esclavo a un compatriota judío. Todos los jefes y todo el pueblo aceptaron los términos del pacto y dejaron libres a sus esclavos, y ya no los obligaron más a servirles. Pero después se arrepintieron de haberles dado libertad y los obligaron a volver y a servirles de nuevo como esclavos. Entonces el Señor se dirigió a Jeremías y les dijo: yo, el Señor, el Dios de Israel, hice una alianza con los antepasados de ustedes cuando los saqué de Egipto, donde servían como esclavos. Les ordené que cada 7 años dejaran libres a cualquier hebreo que se hubiese vendido a ellos y que les hubiera servido durante 6 años. Pero sus antepasados no me hicieron caso ni me obedecieron. Ahora ustedes habían cambiado de conducta y habían hecho lo que a mí me agrada, al dejar en libertad a sus compatriotas esclavos, y se comprometieron con una alianza hecha en mi presencia, en el templo que está dedicado a mí. Pero después cambiaron de parecer y, profanando mi nombre, obligaron a los esclavos que habían dejado en libertad a volver y a servirles de nuevo como esclavos. Así pues, yo, el Señor, digo: ustedes no me han obedecido, y puesto que no dejaron en libertad a sus compatriotas esclavos, por lo tanto, ahora yo voy a dejar en libertad a la guerra, la peste y el hambre, para que hagan con ustedes algo que cause horror a todos los reinos de la tierra. Jeremías capítulo 34, del 8 al 17. Querer engañar a Dios es engañarse a sí mismo. Un falso arrepentimiento solo te engaña a ti mismo, pero no a Dios. Les dice Dios por medio de Jeremías: por lo tanto, haré que ellos caigan en poder de sus enemigos mortales, y que sus cadáveres sirvan de comida a las aves de rapiña y a las fieras. También haré que Sedequías, rey de Judá, y sus oficiales caigan en poder de sus enemigos mortales, en poder del ejército del rey de Babilonia, que ahora ha dejado de atacarles. Voy a ordenarles que vuelvan contra esta ciudad y que la ataquen, que la tomen y le prendan fuego. Jeremías 34, del 20 al 22. Los judíos veían
a Jeremías como a un traidor, a alguien que estaba en contra de su propio pueblo. Jeremías les decía: el Señor dice, el que se quede en la ciudad morirá en la guerra, o de hambre, o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos podrá al menos salvar su vida. El Señor dice: esta ciudad va a caer en poder del ejército del rey de Babilonia. Él la tomará y nadie podrá evitarlo. Entonces los funcionarios dijeron al rey: hay que matar a este hombre, pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su mal. El rey les respondió: está bien, hagan con él lo que quieran. Yo nada puedo contra ustedes. Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas, y como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. Jeremías capítulo 38 del 2 al 6. Y ahí lo dejaron para que muriera. Sin embargo, el rey lo volvió a sacar de allí y lo volvió a consultar diciendo: voy a hacerte una pregunta y quiero que me la contestes con toda franqueza. Jeremías le respondió: si contesto a la pregunta, su majestad me mandará a matar. Y si le doy algún consejo, no me hará caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento: te juro por el Señor que nos dio la vida, que no te mandaré matar ni te entregaré en manos de los que quieren matarte. Jeremías dijo entonces a Sedequías: el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: si te entregas de una vez a los generales del rey de Babilonia, tú y tu familia salvarán la vida, y esta ciudad no será incendiada. Pero si no te entregas a ellos, los caldeos se apoderarán de la ciudad y le prenderán fuego, y tú no podrás escapar. Sedequías respondió: tengo miedo de los judíos que se han pasado a los caldeos. Si caigo en manos de ellos, me torturarán. Jeremías contestó: pero su majestad no caerá en manos de ellos. Obedezca a su majestad, por favor, a la voz del Señor, que yo le he comunicado, y le irá bien y salvará la vida. El Señor me ha hecho ver lo que pasará si su majestad se empeña en no rendirse. Todas las mujeres que queden en el palacio del rey de Judá serán sacadas y entregadas a los generales del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: los mejores amigos del rey lo engañaron y lo vencieron, dejaron que sus pies se hundieran en lodo y le dieron la espalda, es decir, lo traicionaron. Y Jeremías continuó diciendo al rey: todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los caldeos, y su majestad no escapará de ellos, sino que será entregado al rey de Babilonia, y prenderán fuego a la ciudad. Jeremías capítulo 38,
del 14 al 23. Pero Sedequías no hizo caso a Jeremías ni a la palabra de Dios. Por eso, finalmente los caldeos tomaron Jerusalén y le prendieron fuego. Apresaron a Sedequías, que lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lo sentenció. Dice la Biblia, allí Nabucodonosor dictó sentencia. Hizo degollar a los hijos de Sedequías en presencia de éste, y también a todos los nobles de Judá. En cuanto a Sedequías, mandó que le sacaran los ojos y que lo encadenaran para llevarlo a Babilonia. Jeremías capítulo 39 del 6 al 8. Porque la palabra de Dios tiene cumplimiento y busca evitarnos todo este mal. Quien se mantiene fiel a la palabra de Dios no es un traidor, es alguien que quiere evitarte todo este mal. Porque un traidor es el que habla mentiras y está en contra de Dios. Traiciona a los suyos, haciéndolos confiar en el engaño. Ten cuidado de no traicionar a los tuyos.